Muy buenos días a todos y feliz viernes 12 de noviembre de 2021 en este episodio que es el número 18 de Pregunta a Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana. Y en el vídeo de hoy vamos a contestar a las preguntas que nos habéis ido formulando la audiencia. Hemos de tener en cuenta que las preguntas las vamos a priorizar todo el tema de los vídeos, las que nos hagáis por vídeo. Para hacer una pregunta por vídeo es muy sencillo con vuestro móvil. Tenéis un enlace en los detalles de este vídeo en el que hacéis clic y directamente se os abre una aplicación que os permite grabar con vuestro móvil vuestra cara y durante 30 segundos hacéis esa pregunta. Y esa pregunta se seleccionará para poder hacer las respuestas en el programa de hoy. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ya sabéis que tenemos una herramienta que es la calculadora de la incapacidad permanente. Con ella podéis saber dos cosas esencialmente. La primera, si cumplís los requisitos legales para poder solicitar una incapacidad. Y la segunda os dice más o menos cuál sería la pensión que os podría quedar de esa pensión de incapacidad que queréis solicitar o que queréis valorar que os quedaría. Dicho esto, si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores y que le deis a la campana para que de esta forma os notifiquen todos los nuevos vídeos que vamos publicando cada día durante la semana. Bien, vamos en este caso ahora a hablar sobre la primera pregunta de hoy que nos la hacen por vídeo y nos la hace Rubén Sánchez. Dentro vídeo. Me han denegado el recurso a Lynch, entonces, bueno, ahora me queda la vía judicial. He estado en consulta con el psiquiatra. Me dice que una depresión no dura tanto. Llevo ya casi 2 años con trastorno depresivo mayor. El caso es que me dice que estoy bloqueado y que... Pero lo curioso es que me sube la medicación. Entonces, mi abogado ya me dice que hay que recurrir vía judicial. Y quería preguntarte si el tema de llevar a un perito o ir a un perito, si tiene alguna validez, porque supuestamente cobran, ¿no? Y no sé qué validez puede tener ante un juez. Bien, muchas gracias por la pregunta, Rubén. En relación con el informe pericial de una incapacidad permanente, siempre es recomendable aportarlo en el momento procesal oportuno. ¿Cuál es ese momento procesal oportuno? La fecha de juicio. Por lo tanto, yo no te recomiendo que lo hagas ahora, en el momento que tienes que presentar la demanda judicial, sino que el informe pericial, en caso de que sea necesario, y para ahí es muy importante la opinión que tenga tu abogado, lo que te diría es que lo hagas pues en el momento cercano a hacer el juicio, ¿de acuerdo? Porque así puedes recopilar todos los informes que él has ido teniendo antes del juicio. Ya sabéis que los juicios, lo normal, la media es 1 año. Hay sitios que tarda más, alguno tarda menos, pero normal es que el juicio esté de 1 año, ¿no? Y por lo tanto, mi recomendación en estos casos sería que lo hagas más cerca de la fecha del juicio, que es cuando se tiene que aportar en la fecha del juicio ese informe y el perito irá a ratificarse en ese momento. Muchas gracias, Rubén, por la pregunta. Vamos con otra, nos la hace Rita María Rodríguez. Dentro vídeo. Como sabrán, con la erupción del volcán pues ha habido mucha gente afectada que lo han perdido todo. Yo quería hacer una pregunta sobre los autónomos, ya que dicen que no tienen ningunos derechos, aunque hayan perdido sus cosas, o sea, sus empresas, y que tienen que seguir pagando. No sé si nos podría pues asesorar sobre esto, porque esto aquí es un caos y es una indefensión total, ¿no? Las administraciones no nos atienden ni nos dicen las cosas que tenemos que hacer para esto. Se lo agradecemos de todo corazón desde la isla de La Palma. Gracias. Bien, gracias, Rita, por la pregunta y un abrazo enorme a toda la gente de la isla de La Palma que estáis sufriendo la desgracia pues, tan grande que ha ocurrido, y desde aquí pues aportar nuestro granito de arena y ayudaros en lo que sea necesario. Sí que hay ayudas, en este caso hay un Real Decreto Ley, el 20-2021, si lo buscáis en internet, buscas BOE, de Boletín Oficial del Estado, puedes acceder a este Real Decreto Ley
2021, 20 de 2021, y ahí especifica cuáles son las ventajas para los autónomos, ¿de acuerdo? Entonces, las más destacables, el aplazamiento de las cuotas de autónomos, ¿de acuerdo? Entre los meses de noviembre a febrero del 2022 se pueden aplazar estas cuotas, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengáis en cuenta. También la posibilidad de rescatar un plan de pensiones, ¿de acuerdo? Aquellos autónomos que demuestren que han cesado como consecuencia, en este caso, pues de la situación vivida en La Palma, es posible, en este caso, pues que se haga esto que os comento, que básicamente sería la posibilidad de recuperar el plan de pensiones. Tenemos que acreditar el cese y podéis recuperar el plan de pensiones que tengáis, en este caso, sin necesidad de esperar a la jubilación. Es una ventaja para poder recuperar ese dinero. Otra ventaja que hay es la suspensión del pago de préstamos. Si tenéis algún préstamo con garantía hipotecaria o sin garantía que hayáis tenido para vuestra actividad económica, podéis en este caso solicitar la suspensión a la entidad bancaria en base a este Real Decreto. También luego el tema de los suministros eléctricos. Podéis suspender el suministro eléctrico o modificar la potencia o lo que tuvierais contratado con la compañía sin ningún tipo de penalización por parte de la compañía eléctrica. Y por último, también podéis aplazar las facturas correspondientes a estos suministros eléctricos. Yo os recomiendo que podáis hacer una lectura detallada, Rita, de este Real Decreto Ley, el 20 de 2021. Tienes acceso directamente desde el BOE, desde la página web, y a partir de ahí que te pongas en contacto, pues ya sea con la compañía eléctrica, con la Seguridad Social para el tema de las cotizaciones y la tesorería, o con en este caso las entidades bancarias donde puedes tener un préstamo, que básicamente serían estas 5 situaciones que podríais tener, pues en este caso, como ayudas, pues como consecuencia de la desgracia que os está tocando vivir. Desde aquí un abrazo enorme a toda la gente de La Palma. Bien, vamos con las siguientes preguntas, ahora ya sí por escrito. Empezamos con preguntas sobre la incapacidad permanente. Ferchema nos pregunta lo siguiente: desde abril estoy de baja temporal por enfermedad renal crónica avanzada, cobrando 451 euros. En junio solicité una incapacidad permanente y a día de hoy no tengo contestación. Si me conceden una IPA, ¿me corresponde la diferencia entre lo que cobro y lo que me conceden desde que solicité la IP en junio? Bien, sí. Respondiendo a las preguntas, básicamente, si te la conceden, te van a pagar las diferencias desde que fuiste al tribunal médico, ¿de acuerdo? Desde esa fecha, en este caso, habría los atrasos y serían las diferencias. Si te dan 1.000 euros de pensión, pues cobrarías la diferencia entre lo que ya has cobrado, esos 450, hasta los 1.000, ¿de acuerdo? Estos serían los atrasos y a partir del momento en que te reconozcan la incapacidad, si estás en una situación de insuficiencia renal crónica, normalmente, si estás en diálisis o esperando trasplante y demás, estaríamos hablando de la absoluta, pues te pagarían esa diferencia, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta. Vamos con otra. María Ángeles Anillo López dice: me dieron la total y pedimos la absoluta. Se supone que me toca la revisión de la total en noviembre del 22 y el juicio para la absoluta es en diciembre. ¿Me pueden llamar a revisión? Entonces habrá pasado ya los 2 años. Si en el juicio me deniegan todo, perderé mi trabajo. Bien, gracias por la pregunta, María Ángeles. Lo primero, son procedimientos independientes. Es decir, tú iniciaste uno porque no estabas conforme con la total, presentas la reclamación, deniegan, juicio, ¿vale? Demanda, ¿vale? Si te dan la razón, en este caso, pues cobrarías la absoluta, ¿no? En el procedimiento de revisión, que puede ser que te llamen o no, ¿de acuerdo? En noviembre, si han pasado 2 años en esa fecha o más, ya no tienes la reserva del puesto de trabajo. Y si te la quitan, ¿de acuerdo? Aunque el juicio se pierda, en este caso tendrías que recurrir contra esa resolución que te quita la pensión, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante. Normalmente cuando hay un juicio cercano no suelen revisar, pero mi consejo es ese: en el caso de que haya una revisión, pues que se prepare todo bien y que a partir de ahí pues se pueda tener todo bien controlado y que lo comentes con tu abogado, ¿de acuerdo? Pero insisto, son procedimientos independientes. El juicio es para ver si en lugar de la total te tendrían que haber dado la absoluta, y este posible revisión que te llamen a ti estaría vinculado a lo que en el expediente administrativo ellos puedan entender, ¿de acuerdo? Entonces, son cuestiones distintas, es decir, puede ser que, podría llegar a ser, que te la revisaran y te la quitaran y el juez te dijera que sí, que es una absoluta, entonces tendrías la absoluta, ¿de acuerdo? Pero no porque el juez lo desestime,
en ese caso tú vas a perder la posibilidad de la reserva del puesto de trabajo. La reserva del puesto de trabajo está condicionada por la resolución del INS y por lo tanto, si te revisan y estás dentro de los 2 años, entonces sí que podrías aún solicitar la readmisión al puesto de trabajo. Si pasan más de 2 años, ya no podrías en este caso hacer nada. Como comentas que ya habrán pasado los 2 años, en este caso lamentablemente ya no tendrías la posibilidad de reserva del puesto de trabajo. Muchísimas gracias, María Ángeles, por tu pregunta. Vamos con otras preguntas, en este caso sobre otras pensiones. Dice Luminita Neda, dice, a mi hijo le han concedido la pensión no contributiva, pero me dijeron que tengo que elegir entre la contributiva y la de hijo a cargo. Me he quedado con esta última. ¿No se pueden cobrar las 2 pensiones? Bien, gracias por la pregunta. Lamentablemente no. Son 2 pensiones que tienen la de naturaleza de pensión no contributiva y por lo tanto en estos casos son incompatibles. Hemos de pensar que son subsidios, no son pensiones contributivas y la regla general es que no son compatibles 2 pensiones. Para que sean compatibles tiene que establecerse de forma específica y en este caso, en los ejemplos que nos has puesto, Luminita, no hay esa compatibilidad. Vamos con otra. Josué Fernández dice, tengo un grado de discapacidad del 80% con baremo de tercera persona. Tengo 30 años y nunca he cotizado. Me gustaría saber si puedo cobrar la pensión de orfandad por desamparo o alguna cosa. Incapacidad no tengo reconocida ya que es de nacimiento. Bien, gracias por la pregunta, Josué. Pues se tendría que estudiar los requisitos. Para cobrar la orfandad no solo dependen del huérfano, sino que también dependen del causante, del fallecido. Y por lo tanto tendríamos que estudiarlo en este caso. Pero bueno, en los casos como el tuyo, en que eres mayor de 21 años o de 25, sí que es posible cobrar la orfandad si tienes una discapacidad que pudiera ser una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. Con un 80% probablemente así sea y aunque no hayas cotizado puedas cobrar esa pensión de orfandad aunque seas mayor de 21 o 25 años, con 30 años que dices que tienes. Entonces se tendría que estudiar el caso en concreto, pero en principio si se entiende que la discapacidad que tienes, aunque sea de nacimiento, tengas este 80%, podrías cobrar esa pensión de orfandad, sin perjuicio, ya insisto, de que me faltan datos y tendríamos que estudiarlo en concreto. Muchísimas gracias por la pregunta, Josué. Vamos ahora con preguntas sobre bajas médicas. Víctor Luzardo dice, en junio me mandaron un SMS de que el INS me concede la prórroga de la incapacidad temporal, pero cuando solicité el pago directo a la mutua me pidieron la carta de resolución. Y nunca llegó. La mutua no me paga sin esa carta. Por internet no tengo claves y la cita por teléfono es muy difícil. ¿Dónde puedo pedir la carta? Hace 4 meses que no cobro. Bien, la carta la tienes que pedir en el INS. Pedir cita ya sabemos que es muy difícil, entonces lo que tienes que hacer es entrar en la sede electrónica y solicitar que dentro de la sede electrónica de la página web de la Seguridad Social hay un apartado que es presentación de otros escritos, reclamaciones o quejas. Ahí es donde tienes que acceder y para ello necesitas un sistema clave y con el sistema clave o un certificado electrónico puedes en este caso presentar una solicitud explicando tu caso y ahí te suelen responder bastante rápido, en un plazo más o menos de unos 15 días o así te suelen responder, y entonces lo que tienes que hacer es solicitar esta carta que no te ha llegado y a partir de ahí, una vez la tengas, lo envías a la mutua y esperemos que ahí puedas cobrar en esta modalidad que comentas del pago directo. Vamos con otra pregunta, gracias Víctor. Chavis Barro dice lo siguiente: llevaba 2 meses trabajando y en un mal gesto me rompí los meniscos. Me fui a la Seguridad Social y días después me enteré de que la empresa tenía mutua, pero me dijeron que eso no era cosa de ellos y ahora me despiden con un contrato que pone fin de contrato. Y lo más curioso es que una vez despedido me mandan a cobrar por su mutua un pago directo. Bien, gracias por la pregunta, Chavis. A ver, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta, todas las empresas tienen mutua, es decir, al final es una contingencia que se tiene que cubrir y hay una mutua siempre. Entonces, en estos casos, el tema es que para que fuera un accidente laboral tiene que haber una relación de causalidad. Si tú fuiste a la Seguridad Social y eso no está cubierto, tendríamos que entender que eso es una enfermedad común, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando, en tu caso sería un contrato temporal, cuando tú finalizas ese contrato, lo que haces es pasar a una modalidad de pago directo, ¿de acuerdo? Y entonces en ese pago directo es posible que quien tenga que hacer el pago sea la mutua en este caso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una actuación normal y no hay nada que vea que no sea normal en este caso. Gracias por la pregunta, Chavis. Vamos con otra. Finalizamos con preguntas sobre complementos en los salarios. Y nos dice Daniel Ruano Hidalgo: el salario mínimo es aparte de la antigüedad. ¿Serían 965 euros y aparte la antigüedad o ya va incluida?
Bien, lo primero que tienes que mirar, Daniel, más que fijarnos en el salario mínimo interprofesional tiene un carácter residual, es un carácter de mínimos, pero lo primero que tendrías que mirar es el convenio colectivo. Es posible que el convenio colectivo que regule, que sea aplicable a tu relación laboral, tenga mejores condiciones que el salario mínimo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Y lo segundo, el salario mínimo, en este caso, absorbe todas las demás cuestiones, ¿de acuerdo? Es decir, es como mínimo lo que tú tienes que cobrar por todos los conceptos, conceptos salariales, no se pueden ser conceptos no salariales. Por lo tanto, lo que tienes que mirar en este caso es que ese salario que cobras como mínimo sea eso, por todos los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta que no es el salario base y luego todo lo demás son complementos que se suman, sino por todos los conceptos. Pero harías bien de valorar cuál es, de estudiar cuál es tu convenio colectivo y a partir de ahí, pues ver las acciones oportunas que puedas tener. Gracias, Daniel, por la pregunta. Vamos con la última pregunta de hoy que nos hace Pepe Carrasco Rodríguez desde Facebook y dice: me acaban de dar una paga de incapacidad total permanente como autónomo, pero había estado trabajando en una embajada de España en el extranjero como contratado laboral fijo 11 años. ¿Me penalizan también los trienios? Bien, gracias por la pregunta, Pepe. En este caso, si te han dado una incapacidad como autónomo en régimen general, el tema de los trienios aquí no se computa. Lo que sí que tendrías que valorar es si cuando te han reconocido esa incapacidad permanente, en tu caso, pues han tenido también en cuenta las cotizaciones que pudieras tener tú por clases pasivas, si estabas en clases pasivas. Entonces, si lo han tenido en cuenta, no se puede cobrar nada más. Si no lo han tenido en cuenta, podrías pedirlo y a lo mejor aplicando esto, depende del caso en concreto, se tiene que estudiar, podrías cobrar algo más, porque lo que haría es que el porcentaje aplicable de la pensión fuera un poco más alto, ¿de acuerdo? Pero se tendría que estudiar en concreto. Para ello también os recomendamos que podáis entrar en nuestra página web, podéis contratar una consultoría o podéis haceros suscriptores premium, este servicio premium que siempre tenéis un abogado que os contesta las dudas en 24 horas y que además gozáis de importantes beneficios y descuentos en el caso de que tengáis que hacer algún tipo de procedimiento judicial con nosotros. Bien, gracias, Pepe, por la pregunta. Nos despedimos. Como cada semana acabamos con los agradecimientos y en este caso tenemos a Pizarro que dice: sois la vanguardia en seguridad social, los mejores. Toño Toán dice: muchas gracias por la labor que hacéis, que no sabéis lo que ayuda a una persona cuando se encuentra en estas situaciones. Y Carmen del Sol, enhorabuena, os he visto por la tele. Sí, esta semana precisamente pues tuvimos el honor de poder colaborar con Televisión Española, me hicieron una entrevista y de poder compartir un poco los conocimientos, igual que hacemos aquí, pues también en la tele, y encantado de poder ayudar como siempre en otro medio más. Muchísimas gracias a todos por la atención. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Yo no sé si lo hubiese conseguido igual. Y nada, deciros que la semana que viene nos vemos en un próximo vídeo de Pregunta a Jorge el próximo viernes, contestando a todas vuestras dudas, y que ya sabéis todos los contenidos que tenéis, y particularmente conmigo el miércoles que viene a las 5 de la tarde en un directo en YouTube. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz fin de semana.